pido, por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Hemos sido, primero que todo, saludar al senador Proens, a la senadora Allende, al senador Lagos y a nuestros invitados con la idea de continuar el análisis de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre administración del borde costero y concesiones marítimas. El boletín es el 8467-12. Antes de comenzar, veamos si tenemos cuenta. Sí, señor presidente. Llegó el oficio de la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, remite su opinión en relación al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Este proyecto, el informe fue remitido a la Comisión de Hacienda, que es donde se encuentra en este minuto el proyecto. Perfecto. ¿En varios? Señores senadores, señora senadora. Perfecto, bien, damos la bienvenida entonces a don Marcelo Lagos, que está como invitado para poder expresar su opinión respecto a este proyecto de ley que está en materia de discusión. Y además aprovecho de poder saludar también al señor Luis Felipe Sepúlveda, asesor legislativo del Ministerio de Bienes Nacionales, y al señor Guillermo Briceño, asesor también de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Entonces, al señor Marcelo Lagos le agradecemos su exposición. Tiene la palabra. Ok, un segundo. Aquí. Necesito un segundo para poner full view. Aquí. Debería ser ahí. No, lo estoy viendo yo, pero no usted. Perfecto. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco la consideración y en un tema que evidentemente se conecta con el desarrollo de nuestro país, de nuestra naturaleza, de nuestras costas. Mi experiencia con la costa yo diría, kilométricamente extensa. Creo que me deben faltar puntuales islotes aislados del centro sur o la Patagonia, pero por trabajo y experiencia académica, docente, en investigación, hemos recorrido distintas experiencias. Claramente, con ello quiero destacar de que todos, todas, pero particularmente yo voy a hablar desde mi experiencia situada, ¿cierto? Es lo que he visto, es lo que he confirmado, es lo que me ha marcado y voy a hablar desde una posición que busca evitar que lo que he visto y constatado en terreno ciertamente siga repitiéndose. Y evidentemente estamos ante un momento relevante porque los temas tratados en este proyecto de ley, proyectados a futuro, ciertamente pueden transformarse en un retroceso más que en un avance. Eso sin ánimos de destacar lo positivo que tiene el proyecto de ley, sino que en función del tiempo me voy a concentrar en lo que considero relevante a criticar y que evidentemente podría ser mejorable. En síntesis, puedo destacar de que en las costas de Chile, lo que he visto y constatado ciertamente es un descuido, es un maltrato sistemático, histórico, construido ciertamente con decisiones humanas, ¿cierto? Y que revela una no comprensión de la fragilidad, de la importancia, de la relevancia que tiene la zona costera malentendida, conectada con una forma de hacer país, de hacer desarrollo, a un costo gigantesco. Costos como las denominadas, entre comillas, zonas de sacrificio, un concepto evidentemente que nadie quiere escuchar, pero que existe en nuestro país. Realidades como bahías saturadas como Chañaral, llenas de relaves mineros, en un modelo de desarrollo que se encargó de colmatarlas ciertamente de relaves, y hoy día esas playas son no aptas para el baño. Ni hablar de los daños que puede generar colateralmente a la salud humana. Inversiones como hoteles que aparecen orilla de playa, atravesando la gobernanza y el cuidado de las plataformas de abrasión, donde la marea alta y la marea baja fluctúa, donde habita la jaiba, la estrella de mar, y que en la práctica todos esos permisos desfilan delante de nosotros, se aprueban y que a final de cuentas termina transformándose en un centro cultural que nadie entiende cómo a esta altura esas cosas pasan.
Comparativamente, ustedes deben saberlo bien, ciertamente, la mirada internacional sobre cómo se habita y convive en la zona costera revela de que lo que está proponiendo este proyecto de ley de alguna forma no conversa en gran parte con la tendencia global del cuidado, de la urgencia y los servicios ambientales que nos da claramente la zona costera. Hemos visto también cómo procesos de la naturaleza de carácter extremo ciertamente han cobrado vidas sustantivas, han tenido impacto relevante y de alguna forma se revela la orfandad que tiene la zona costera, una orfandad donde Teletón es pulverizada para el tsunami del 2015 en las costas de Coquimbo y hoy día es un centro de atención de adultos mayores, donde vemos que un dichato en Constitución es borrado por un tsunami del 2010 y con obras de mitigación estructural se busca pensar que se puede detener, contener a la naturaleza sabiendo que eso no es posible. Ejemplos concretos fue lo que pasó en 2011 en Japón. Vemos cómo la contaminación en zonas costeras como Tocopilla, en Huasco, independiente de la necesaria energía que se necesita para el desarrollo del país, vemos cómo de alguna forma hay un maltrato sistemático en territorios relevantes de nuestro país. Vemos cómo la población originaria, ancestral y sus vínculos culturales en el centro sur particularmente, por ejemplo, ven cómo ciertos usos de suelo atentan contra su patrimonio, su cultura y su cosmovisión, y una serie de elementos que no logré identificar en este proyecto de ley, y esto es donde pongo el acento. Mi presentación es genérica, puedo profundizar en los temas que necesiten, y particularmente destaco 6 puntos que quiero compartir con ustedes. Los principales puntos que quiero abordar se conectan con, primero, hay un desplazamiento conceptual y ambigüedad espacial. Se conecta con el término borde costero y zona costera. Se- Segundo, me quiero referir a la privatización encubierta del espacio público mediante este proyecto de ley. Tercero, quiero abordar el tema del centralismo y la exclusión de territorios. Cuarto, me voy a referir a la ausencia de enfoque ecosistémico y de resiliencia. 5, la fragmentación institucional y los conflictos de competencias. Y 6, finalmente, la invisibilización absoluta de las comunidades locales y pueblos originarios. Termino con una página de conclusiones y recomendaciones. Respecto al desplazamiento conceptual y la ambigüedad espacial. El proyecto, entre comillas, diría yo, manosea el concepto zona costera, ¿ah? Lo utiliza, pero es cosmética, ¿eh? El proyecto de ley reemplaza borde costero por zona costera sin delimitar claramente su extensión ni criterios técnicos. Esto es delicado porque claramente permite flexibilidad interpretativa por parte del Estado y privados, favoreciendo decisiones discrecionales. No se considera la geomorfología litoral, las zonas de riesgo, ni existe ni aparece ningún criterio ecosistémico en la definición espacial. ¿Qué se entiende por zona costera? Se invisibiliza la dimensión física, física natural ciertamente, y cultural del territorio litoral, tratándolo como un espacio de explotación. 2. Privatización encubierta del espacio público. Se introducen títulos de uso privativo transferibles de hasta 50 años que reproducen una lógica de propiedad. Esto es una tendencia en retroceso absoluto en el mundo desarrollado en estos temas. España, con suerte, llevan 30 años y siguen retrocediendo y en otros lugares eso es imposible. Se permite la transmisión entre privados, subrogación de derechos y uso exclusivo del litoral. Esto contradice el carácter público e inalienable del borde costero establecido constitucionalmente. Las concesiones pueden consolidar monopolios territoriales, restringiendo el acceso ciudadano y comunitario. Ejemplos se ven recurrentemente en nuestro país. 3. Centralismo y exclusión de territorios. El Ministerio de Bienes Nacionales concentra las decisiones clave, debilitando la gestión descentralizada. Los gobiernos regionales, los municipios y las comunidades costeras no aparecen con una participación vinculante en la zonificación. El sistema no considera diagnósticos territoriales locales ni saberes comunitarios. Esto contradice los principios de subsidiariedad, ciertamente, la equidad territorial y la descentralización efectiva. 4. Hay una ausencia de enfoque ecosistémico y de resiliencia. La zonificación prioriza actividades económicas, puertos, minería, turismo, energía, etcétera, por sobre la conservación. No se consideran indicadores ecológicos ni de capacidad de carga litoral en la toma de decisiones. Se omite la integración del cambio climático, la erosión costera, las amenazas socionaturales en la planificación. En la práctica,
no conversa con una serie de problemáticas que atraviesan la realidad de la zona costera en Chile. Es como que no existieran. Las áreas protegidas no tienen prioridad legal ni espacial efectiva en la asignación de usos del territorio. 5. Fragmentación institucional y conflictos de competencias. Este es un gran tema. Se mantiene un modelo altamente fragmentado entre bienes nacionales, subpesca, armada, medio ambiente, etc. No existe una autoridad de gestión integrada del borde costero con atribuciones claras. La superposición de competencias puede generar conflictos y trabas burocráticas en la gobernanza costera. Pueden ser eternas. El modelo propuesto perpetúa la descoordinación interinstitucional sin instancias eficaces de resolución. Puede parecer categórica esa afirmación, pero en la práctica uno lo ve con ejemplos tan simples como, por ejemplo, hoy día el habitar en zonas de peligro, cuánto pesan los estudios de tsunami y del Choa, o hoy día el Tupungatito hace noticia, y cuánto pesa la peligrosidad volcánica en Pucón con la toma de decisiones, la construcción de escuelas, y nadie se hace responsable, el director de obras no firma, y todo se va a Contraloría, y nada termina en nada, y se sigue urbanizando, densificando, aumentando exposición, y todo termina en cosmética, en sirenas para evacuar y señaléticas. Finalmente, hay una absoluta invisibilización de las comunidades locales y pueblos originarios. Yo sé que este es un tema que se evita, es un tema delicado. Y en 4 puntos sintetizo. La ley ignora los usos consuetudinarios y las prácticas ancestrales de los pueblos originarios en la costa. Estamos hablando de su cultura, el vínculo, el place attachment, el apego con el lugar, ¿cierto? No articula ni respeta a los ENCO como formas legítimas de gestión territorial. Hay una falta de consulta indígena, no aparece. Tenemos un convenio con la OIT, el 169, en procesos que afectan directamente su territorio. Los pescadores artesanales que nos acompañan acá, ¿cierto?, de fondo, recolectores y comunidades costeras no tienen mecanismos de defensa frente a concesiones privadas, o no los observé. Conclusiones y recomendaciones. El proyecto reproduce una lógica extractiva, tecnocrática, centralista sobre un territorio de alta complejidad, ¿cierto? Hay múltiples intereses y es frágil, todo lo hemos visto, el socavón es un ejemplo de ello. Se requiere una ley con enfoque ecosistémico, de justicia territorial y participación vinculante, como lo están haciendo todos nuestros pares de la OCDE, como lo hacen los países que han avanzado en estas materias. Bien, ustedes deben conocer los ejemplos de California, de España, Francia, etc. Hay una necesidad de reconocer los derechos colectivos, usos tradicionales y establecer jerarquías de uso que prioricen la conservación. Chile hace noticia permanentemente. Chile es observado permanentemente por su potencial de su geopatrimonio, su naturaleza, sus ambientes únicos y singulares. Si lo queremos tratar como un producto, también se vende la naturaleza y su conservación debería ser valorada tanto como los elementos que se proponen en el proyecto de ley. Se debería crear una autoridad litoral autónoma y descentralizada, con competencias claras y legitimidad territorial. Por último, se debería promover una planificación integrada del borde costero, tema que probablemente aquí se ha discutido más de alguna vez, articulada con el riesgo de desastre, el cambio climático y la vocación ecológica. Estos temas condicionan desarrollo humano. El cambio climático viene para quedarse. Nosotros vamos de salida. Las nuevas generaciones, la naturaleza, los nuevos territorios están expuestos a escenarios cada vez más complejos. No sabemos cuál va a ser la intensidad futura. No sabemos cuáles van a ser los alcances. Vamos viendo y vamos aprendiendo a medida que van ocurriendo. Pero los datos registrados por la ciencia global nos revelan que hoy día estamos navegando por procesos inciertos. Y esos procesos inciertos pueden detonar procesos más complejos desde la naturaleza, socionaturales, extremos, que hacen que estar cerca de la costa o habitar en la costa debería tener una mirada mucho más resiliente, capaz de adaptarse ciertamente a la incertidumbre que demanda el habitar una zona frágil como la zona costera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Lagos. ¿Le parece que escuchamos al Ejecutivo o prefieren, si escuchamos al Ejecutivo o lo otro quería que incorporáramos inmediatamente opiniones de los senadores, ¿les parece? Sí, mejor, porque así trata el Ejecutivo Como estamos en un proceso de transición con el futuro presidente, así que aprovechamos para ponernos de acuerdo. así el Ejecutivo trata de responder de la forma que mejor pueda la andanada de comentarios. Ya, me parece. ¿Ah? Señores senadores, senadora, opiniones, comentarios, reflexiones, preguntas. Senador Lagos tiene la palabra. Sí, primero quiero agradecer al profesor Lagos por haber aceptado la invitación a dar su opinión. Es una presentación
que tiene varios méritos. Primero, esquemáticamente identifica 6 temas que creo que meritan por sí solos dan para una discusión, pero lo más interesante, que no tiene por qué saberlo el profesor Lago, es que varios de estos temas han surgido en presentaciones anteriores, ¿ya? Entonces, me parece que se comienza a conformar un núcleo de temas que deberíamos resolver en esta comisión a partir de este proyecto de ley. No pretendo hacer el resumen del proyecto, pero el origen de este proyecto de ley, ¿cuál es? Es generar el pacto fiscal por el crecimiento y desarrollo e ir despejando algunos temas que generan ciertas comillas trabas a la hora de generar movimiento, inversión, desarrollo, a lo cual yo no me opongo. Lo que ocurre es que el proyecto, si hiciera simplemente eso, ya se habría que discutir en su mérito si lo que se está proponiendo es bueno o malo. Pero lo que me preocupa de las presentaciones que uno ve, y yo veo aquí el punto 2, ¿ya? Sobre títulos de uso privativo transferibles, 50 años, entre privados, etcétera. Me preocupa que el proyecto, junto con tener temas puntuales que pueden generar una discusión respecto a si apunta o no a la idea matriz del proyecto y si la propuesta que se está haciendo en materia de perfeccionar el sistema para facilitar, destrabar la toma de decisión a la hora de generar mayor actividad, es que si además simultáneamente no está generando externalidades negativas o dudas respecto a los alcances que va a tener. Entonces, yo puedo tal vez despejar y destrabar un tema económico, pero si eso me va a implicar que durante 50 años voy a quedar con un enclave o un carácter privado, etcétera, que me impida después, con la llamada ley larga que vamos a tener, que siempre tengo una ley larga que nos amenaza en el futuro, que nos da esperanza, la ley larga, pero vivimos con la ley corta como una eternidad. Entonces, ante esa ley, cuando esa ley venga, tal vez algunas de estas disposiciones van a constituir un impedimento para tener esta mirada más holística, ¿ya? Y esa mirada más holística, yo entiendo que, y no quiero descansar en nadie en particular que los que han venido acá, pero la profesora Carolina Martínez es la que más fuerza habló de la idea de la zona costera y eliminar el borde costero. Y como dice el profesor Lago acá, este proyecto, si bien usa el concepto de zona costera, al final del día pareciera que es simplemente un reemplazo del nombre, pero no del concepto en su integralidad, de lo que debería abarcar este tema. Entonces, mi planteamiento, que ya no lo voy a repetir acá porque hemos tenido la comisión, creo que, créame que viene como anillo al dedo esta presentación porque tiene muy esquemáticamente muchos temas. No son todos ni se agotan el profesor Lago, tampoco para decir que le acertó a todo, pero por lo menos buena parte. Entonces, creo que lo que viene hacia adelante es cómo nos vamos a hacer cargo a este proyecto. No quiero hablar por la senadora Isabel Allende, pero ayer incluso llegó a insinuar de que si era pertinente continuar con este proyecto. Yo lo entendí así, Isabel, si me equivoco o no. Y llega un minuto que uno dice, bueno, revisemos bien lo que propone el proyecto para tratar de eliminar todas estas inseguridades o incertezas que se han mencionado por el profesor u otros, o derechamente entonces nos olvidamos de este proyecto, porque tengo la impresión de que la promesa del proyecto largo puede quedar en el tiempo muy lejano para algunos de nosotros, que ya estamos de salida, como se dijo, pero además con muchas, no sé si amarra es la pregunta, pero con obstáculos para resolver en el futuro. Puedo estar equivocado y tal vez estas cosas que se han dicho no son así, pero para eso el Ejecutivo tiene que rumiarlas, ¿ya? No es para que tenga que dar una respuesta definitiva tampoco, porque no es la idea es perfeccionar el proyecto. Yo no pretendo acorralar a nadie con esto, pero no quiero aprobar un proyecto que nos va a dejar de mano amarrada en algunas áreas, ¿ah? Eso es lo que yo quería señalar de manera más diplomática, constructiva, pero preocupado posible, ¿ah? Muchas gracias, senador Lagos. Senadora Allende. Bueno, en primer lugar agradezco la presentación que nos hace Marcelo Lagos y ayer tuvimos la oportunidad de conversarlo, el senador Lagos en ese momento no estaba, así que no me quiero repetir, entiendo que él no alcanzó a escuchar, pero efectivamente yo señalé de que yo veía que todos los invitados hasta ahora eran absolutamente críticos, parecido a lo que nos señala el senador Lagos, quizás menos en la parte de las comunidades locales y pueblos originarios, quizás menos fuerza en el grado de centralización y poca fuerza en el grado de descentralización, pero todo lo otro de cierta ambigüedad conceptual o espacial entre bordes, zona, cierta facilidad efectivamente excesiva parece del espacio público que puede terminar en unas concesiones que se vuelven después propiedades. Ya lo conocemos con los derechos de agua y terminan después absolutamente siendo derechos, digamos, permanentes. La ausencia de este enfoque sistémico es algo que lo hemos señalado todo el rato, no tiene una mirada integral que debiera tener. Cualquier tema que hablemos, no se podemos seguir hablando del borde costero como si fuera solo esa línea, es que si cierra mucho la ventana, estuvo mucha gente, así yo prefiero la ventana abierta aún con ruido porque estamos respirando muchos aquí. En fin,
La fragmentación institucional también lo hemos señalado y más que nada el conflicto de competencia y la poca claridad y probablemente dificultad que va a tener para hacer una buena gestión. Entonces, lo que yo dije ayer es que son tantos los temas y tan complejos y que por mucho que tratemos, y se está haciendo, y enhorabuena, una suerte de mesa técnica entre el gobierno y nuestros asesores, pero que yo veo con mucha dificultad que logremos encontrar un camino fácilmente con este proyecto. Al punto que no me interpretó mal el senador Lago, me he planteado si tiene sentido seguir tramitando este proyecto. Entiendo, y yo también comparto lo que dice, tenemos una agenda fiscal, tenemos una agenda, todos están hablando de los excesivos permisos, estamos viendo, digamos, los cambios que se pueden hacer al servicio de evaluación ambiental, hay temas que están como país que es importante, las necesitamos, pero, dice que me excedí con la ventana abierta, pero efectivamente, sí. Pero efectivamente, independientemente de eso, sí, son petardos. En todo caso, efectivamente, más allá de todo eso, yo creo que es un tema muy relevante, ya, que no lo vamos a poder resolver, digamos, así nomás en esta mesa técnica, por más voluntad que le pongamos, porque son muchos los temas que nos dejan francamente dudas. Y yo en eso comparto con el senador Lago, no quisiera dejar puestos temas que después nos van a pesar si queremos de verdad en algún momento hacer una ley como corresponde, con una verdadera ley, digamos, de zona de costa, cuando tengamos la mirada mucho más integral, cuando aprendamos mejor y más de nuestros países que pueden ser referentes, España y otros. En fin, de verdad que necesitamos un peso que hoy día este proyecto, tal como está, no lo tiene. Y por eso me he llegado a preguntar si tiene sentido seguir, digamos, por parte o llega un momento que acordamos ayer que hubiera una sesión donde se nos dijera gobierno y asesores todos los puntos discrepantes para ver si tenemos una salida o no, si tiene sentido continuar o no, o ya de frentón decir, mire, no sé, será una conversación, digamos, con Sexpress y sectorialmente para decir, mire, es mejor realmente esperar y buscar un plazo adecuado para una ley que de verdad cayó en el vidrio. Muy bien, eso sería por ahora. Y establece la obligación de, en caso de haya transferencia de concesiones, requerir obligatoriamente la autorización por parte del Estado. En particular, y yo creo que es un tema, digamos, de índole de derecho administrativo, por eso el profesor hace el punto en otro, cliquea en un punto distinto al que considero relevante, en el sentido de que habla de los títulos privativos de uso, o sea, es como se denominan las concesiones. Porque la diferencia, lo que hace una concesión de el uso común y propio para toda la comunidad, es precisamente reservar el uso privativo para determinado proyecto en determinada zona del borde costero. Es decir, es el concepto, cómo se conceptualiza una concesión, el tema de los títulos de uso privativo del borde costero. En ese sentido, en ningún caso dar concesiones, uno privatiza la zona costera y en ningún caso creo, me parece, que lo que plantea el profesor y lo que se está discutiendo acá es eliminar la posibilidad de otorgar concesiones sobre el borde costero. En ese sentido, me gustaría terminar este punto en el sentido de que las indicaciones eliminan las instituciones que tendientes a privatizar el borde costero y establece expresamente la incomerciabilidad. Respecto a la planificación, es cierto que este proyecto de ley se centra en el traspaso y en el procedimiento de otorgamiento. Sin embargo, en ningún caso elimina o no vuelve vinculante los instrumentos de planificación territorial existentes. Los llamados a planificar la zona costera, conforme a la normativa vigente, son los gobiernos regionales. Ayer la profesora dice algo muy interesante en el sentido de qué instrumentos incluimos para propiciar que los gobiernos regionales zonifiquen. Después de largo tiempo que tiene esta facultad, los gobiernos regionales aún no significa que solamente hay 2 regiones que lo han hecho.
evidentemente eso debe depender de elementos multifactoriales, no solamente la iniciativa de los gobiernos regionales, sino factores de carácter presupuestario, técnico y distinta índole que no voy a profundizar en ello en esta instancia. Pero el proyecto de ley no elimina la planificación del borde costero, todo lo contrario, la atribuye, digamos, la genera, hace vinculante para el otorgamiento de concesiones marítimas. Respecto a factor ecológico, bueno, algo que es importante señalar y que se ha hablado también en esta mesa es la importancia que tiene el sistema de evaluación de impacto medioambiental, en el sentido de que no se confundan las competencias de ambas instituciones. Como he planteado también en otras ocasiones, la concesión, como se plantean estas indicaciones, al igual que las concesiones en el nivel terrestre, son concesiones condicionadas, en el sentido de que se concesiona, pero con la condición de que se obtengan todos los permisos medioambientales, sectoriales que sean necesarios. Y en caso que no se obtenga, la concesión vuelve a la administración para su, digamos, utilización común o para otra solicitud que se establezca. En ese sentido, a nuestro entender, el proyecto sí incorpora, aunque determinados gremios han criticado esas pequeñas incorporaciones, sí incorpora elementos medioambientales. El factor 4 de los factores que inciden en el otorgamiento de concesiones justamente habla de elementos medioambientales, sociales y culturales. Ha sido criticada ese factor en particular por su ambigüedad, en el sentido de que uno podría pensar que está obligando a que el Ministerio de Bienes Nacionales en un eventual traspaso evalúe medioambientalmente los proyectos. Esa no es la visión que tiene las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, sino que establecer determinados, digamos, espacios para que la administración evalúe correctamente, como son justamente los planes de manejo, los planes de restauración que contenía la ley SBAP, las zonas de riesgo establecida por el CENAPRED, todos esos instrumentos de planificación territorial de alguna forma se encuentran integrados a las consideraciones que deberá tomar la administración en caso que se concrete el traspaso para el otorgamiento de concesiones marítimas. En ese sentido, nuestro entender, el proyecto de las indicaciones incluyen en su justa medida, en la instancia de desarrollo de un proyecto, criterios medioambientales, sin intervenir o sin interferir en las competencias propias del sistema de evaluación ambiental, que es otra etapa de la materialización de un proyecto. Respecto, bueno, a la invisibilización de comunidades y pueblos originarios, en este sentido, sí no se mencionan en el sentido porque no es atingente al enfoque que se le han dado el proyecto, en el sentido de que al no meterse con la planificación territorial ni los consejos de uso de borde costero a nivel regional, no hay, digamos, elemento dentro de las indicaciones presentadas que vinculen ambos procesos, pero no es de esa forma por un olvido del Ejecutivo, sino precisamente por esto que mencionaba de la arquitectura institucional que se plantea, en el sentido de que son distintas instancias en que un proyecto se evalúa. Primero tener el terreno, la concesión, y después los criterios de evaluación medioambientales que contemplan participación ciudadana. En ese sentido, de entender este proyecto, aunque no es una ley de costa en otro sentido, sí contempla mecanismos y no se contrapone a mecanismos de control medioambiental. Por último, a nuestro entender, y como lo hemos planteado también en otras sesiones, lo importante de estas indicaciones, además de acelerar la tramitación de concesiones marítimas, es generar una nueva arquitectura institucional. Como bien señalaba también el profesor, en otras latitudes se genera una institución autónoma encargada de las costas. La Dirección de Costas en España, por ejemplo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. A no entender, aunque no es una ley de costa completa, sí avanza en el sentido de generar una institución que concentre la administración del borde costero, y es un pie inicial importante para, digamos, después tener la institucionalidad específica y centrada en la administración del borde costero y en no entender del borde costero, de los bienes nacionales de uso público y todos los bienes fiscales del país. Por tanto, no entender, eventualmente esta transferencia no obstruiría una eventual ley de costas, sino que podría ser visto como el paso previo a tener una institución encargada específicamente de la mantención del borde costero. Ya remitiéndome a lo señalado por los senadores,
Respecto a la solicitud, digamos, planteada de tener una sesión especial, por cierto, es un resorte de esta comisión, y a la solicitud de la senadora Allende de reevaluar, digamos, la viabilidad del proyecto, no tengo una respuesta ahora, por cierto, no me mando solo, pero hemos hecho las consultas con nuestras autoridades para concretar esta reunión con ustedes y ver cómo podemos viabilizar eventualmente este proyecto de ley. Perdón, Luis Perico, senadora. O sea, que se me ocurrió, nosotros tuvimos en un momento dado que resolver el tema de la ley de turberas. Había una gran discusión famosa con sobre todo los recolectores, la orilla, en fin. Y lo que propuso en ese momento la ministra de Medio Ambiente, Maiza, que yo creo que fue bien adecuado, propuso una comisión especial que se nombró de expertos, que se abocaron a estudiar el tema e hicieron un muy buen informe al punto que nos permitió encontrar una salida, en el sentido de cómo hacer un plan de manejo sustentable de verdad, etcétera, 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 que ha permitido que en definitiva se pudiese encontrar en un punto que parecía bastante difícil de encontrar una solución para cómo preservar, digamos, y el pompón, como se conoce popularmente, y al mismo tiempo esta recolección, que es un tema bastante expandido y que da, en fin, una serie de trabajo. Entonces, de pronto, quizás, aparte de esta sesión que hemos pedido, que ojalá logremos hacerla en el mejor sentido, quizás sería adecuado explorar la posibilidad de convocar a algunos expertos y profundizar más, como para ver si logramos efectivamente, bajamos hasta aquí esto o avanzamos unas ciertos acuerdos que pueden darse, o buscamos el proceso más largo, será, pero que en definitiva creo que puede ser, va a ser mejor. Entonces, quise sacar ese ejemplo porque no es un mal ejemplo de que de repente es bueno, lo comentábamos a veces, la parte legislativa y la ciencia o los grandes expertos no necesariamente se van de la mano, y es muy adecuado que uno pudiese efectivamente hacer, pedirles participación como lo hicieron ellos, que se unieron varias veces, eran los mejores científicos que abordaban este tema, y yo creo que nos ayudaron a encontrar una solución viable. Eso es. Sí, efectivamente, la senadora se refiere al comité científico que está al amparo de la Ley Marco de Acción para el Cambio Climático. No sé si será ese comité científico que este debe aplicar acá, pero claro, se manifestaron Acordamos, hay un comité científico en la Ley de Cambio Climático, no, pero acordamos que la ministra convocara, efectivamente ella misma se preocupó de poner los mejores nombres, y de hecho la presidió, me acuerdo, Pablo Marquet, que Pablo me Marquet, conocía exacto. en el ámbito, digamos, de su especialidad, y efectivamente hizo una muy buena contribución. No era necesariamente el comité científico de la Ley de Cambio Climático que contempla un comité científico, Claro, pero sí lo convocó la propia ministra Maiza, sí, a las personas que le pareció más idóneo. correcto, y lo hicieron a partir de un proyecto de ley ya estructurado para resolver diferencias. Y aquí yo creo que estamos en un estadio bastante más larval, por decirlo de alguna manera, de este proyecto, de esta materia, digamos. Entonces habría que ver porque en el fondo lo que plantea la senadora es para pensar, para tomar una decisión si continuar o no continuar con este proyecto o fortalecerlo. Pero para fortalecerlo en función de lo que estamos requiriendo, tenemos que pensar en un proyecto bastante más macizo que tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. Entonces, y refuerzo la consulta que había hecho, si es posible entrar solamente en los temas, en las materias administrativas, sin afectar, como decía el senador Lagos, que después no podamos, que nos entrabe la discusión posterior, para avanzar en el tema de darle agilidad a los procesos administrativos fundamentalmente. Eso, senador Lagos, y después continuamos con el Sí, Ejecutivo. es que tampoco el proyecto supone que tiene un objetivo, Exacto. se supone, que es destrabar. Yo como municipio nunca me pongo a destrabar nada, pues, hay que ser flexible, pues claro, hay que ser flexible. El tema es cómo medimos la flexibilidad y cómo medimos el destrabar algo, cuál es el impacto que tiene, cuáles los efectos que genera. Entonces, yo con todo lo que hemos escuchado, reitero que, entendiendo que ya no vamos a tener el proyecto holístico, Claro. para pasar de lo larval, lo olmo y el peral, digamos, vamos con esos ¿Te conceptos gustó, holísticos, ¿ya? ¿Ah? Tratar de sintetizar qué persigue el proyecto, destilarlo y ver que todas estas presentaciones que hemos tenido, cuáles son las que, oye, dejan esta duda, esto abre la puerta, ¿ah? Esto genera, perdón, y la propuesta misma puede ser dañina también, pues yo quiero entenderla bien cuál es el impacto que tiene, porque puede que no toque nada, ni una externalidad secundaria, así decirlo, pero que el efecto mismo que están planteando no me gusta.
Le quiero decir además que lo comunicacional esto es bien importante. Vengo llegando a Aysén, estuve en Raúl Marín Balmaceda, en un tema también de carácter medioambiental, protección, etcétera, con la comunidad. Y en la comunidad, en Raúl Marín Balmaceda, que tiene 50.000 problemas, diferentes desafíos, que no tienen luz, etcétera, ¿para qué le explico? Pero un tema que les preocupó a los vinculados a la pesca artesanal, al mundo pesquero, era que ahora la regulación del borde costero pasaba a bienes nacionales y ellos entendían que de ahí iban a empezar a lotear. Porque el concepto más común, bienes nacionales, otorga bienes, po. Claro. Entrega bienes a la comunidad. Algunos los donan, otros los venden. Entonces, la privatización ahora que pasa de su Secretaría de Marina o de la Armada, va a pasar a bienes nacionales y ahí van a empezar a lotear entre los años, están seguros de 10.000 o 5.000 metros. Yo expliqué que no era ese el objetivo del proyecto, pero han de explicarle a todas las personas que lo que ellos tienen como bienes nacionales, que Nacional le otorga los bienes para poner ¿qué? La junta de vecinos, poner la cancha de fútbol, para hacer las viviendas sociales. Entonces, comunicacionalmente también tenemos un tema acá que abordar, ¿eh? Le quiero decir, porque uno cree que este proyecto es tan específico que nadie lo sigue. Bueno, lo siguieron y la conclusión que tenían era que bienes nacionales iba a tener atribuciones. ¿Ah? Y que después de los 80 metros de playa iba a dejarla no sé qué, o que iba a cambiar los 80 metros. Ok, gracias, senador Lago. Luis Felipe, por favor. Perdón, y el invitado si quiere agregar algo luego de la respuesta de... Ya. No, era que me acordé. No, que me estoy adelantando. Claro, está bien. Ya. Espérate que me sienta ahí la semana. No, espérate nomás. Déjame que vaya la palabra. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Respecto, evidentemente, este proyecto, como planteamos en un principio, es un olmo, en el sentido de que está enfocado en pacto fiscal y de transferencia de competencia de la Subsecretaría de Fuerza Armada a bienes nacionales. En ese sentido, pues por eso mismo uno ve las críticas que han sido de ambos lados, es cierto, pero son contrarias, en el sentido de que el mundo más vinculado a la academia y al medio ambiente justamente extraña o lamenta que esto no sea una ley de costas, pero si uno ve las intervenciones del mundo empresarial, que no, por cierto, hay que tener en su justa medida ambas posturas, justamente plantean lo contrario, en el sentido de que este proyecto mete cosas de peras en un olmo. Por ejemplo, esa pequeña frase que yo mencionaba de factores medioambientales, pusieron el grito en el cielo, en el sentido de esto me estáis poniendo un nuevo evaluación ambiental previa a la evaluación ambiental. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo planteado por los senadores en el sentido de hacer esta sesión especial y buscar, digamos, los puntos medulares, pero a mi parecer creo que también es necesario tomar esa definición. ¿En qué sentido? De que si optamos, yo creo que no estamos a tiempo, como bien señalaba el presidente, para una ley larga de costas, no solo no en hecho de que sea presentada, sino que sea tramitada durante esta legislatura. En ese sentido, a nuestro entender, es mejor buscar, en la medida que sea posible, un arreglo institucional que permita este traspaso de competencias sin que sea un obstáculo para una eventual ley integral de costas. Y que permita que el Ministerio de Bienes Nacionales, que no solo, digamos, yo sé que lo decía en términos jocosos, pero no solo da juntas de vecinos, sino que establece todo un plan de concesión a nivel nacional, por el cual se está concretando el Plan Nacional del Litio y el Plan Nacional de Hidrógeno Verde. Es decir, Bienes Nacionales tiene una experiencia, expertise en el sentido de gestionar grandes extensiones de tierra para grandes proyectos. Por lo mismo, a nuestro entender, es una instancia que pudiese ser utilizada como vehículo previo a esta ley de costas que necesita de una institución no castrense que administre los bienes públicos y en particular la zona costera. Respecto a lo que planteaba el senador Lago respecto a la venta, precisamente, y tiene toda la razón en el sentido que cómo se comunican las cosas es sumamente relevante, y yo sé que, por cierto, él comprende perfectamente el calado de las indicaciones, pero precisamente estas indicaciones, algo positivo que tienen, a nuestro entender, es que restringen la privatización del borde costero en el sentido de prohibir el arriendo, establecer garantías respecto a las concesiones o su venta sin autorización por parte del Estado. En ese sentido, otro elemento positivo dentro de ese, de que está en contra de la privatización del borde costero, es que actualmente se dan por un plazo de 30 años renovable. El proyecto de la indicación establece que son 30 años y renovable hasta 50 años. Es decir, es una mejora de lo que actualmente existe en el sentido de que sí se establece un plazo mínimo, máximo, que esas concesiones puede pervivir. Ahora hago el punto también, para que esté en la mesa, que la industria criticó esos 50 años y los señaló como el fin de la gran inversión a largo plazo. O sea,
yo conecto con el punto de que ahí la costa, por sus complejidades, son un acúmulo de intereses contrapuestos que tenemos que buscar la forma de conciliar. Evidentemente teniendo el medio ambiente y la protección de las costas como una cota de malla infranqueable, por supuesto. En ese sentido, y para terminar mi locución, disculpe presidente por extenderme más de lo correspondiente, eh, a mi entender, hay que definir qué es lo que queremos, si una pera, un peral o un olmo, y buscar la mejor forma que ese olmo, digamos, se concrete y que no sea un obstáculo para una eventual futura ley de costa, y si no todo lo contrario, el puntapié inicial para que esa ley de costa sea viable en verdad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Solo complementar muy breve la intervención que ya tuvo Felipe, porque pareciera que, claro, a este olmo se le critica por ser olmo y por no serlo además, en el sentido de que el proyecto de algún modo viene con un contenido de su etapa de primer trámite constitucional, luego se realiza una indicación formulada bajo el paraguas del pacto fiscal y con el trasfondo con el que se trabajó de manera intersectorial esta indicación por parte del Ejecutivo. Entonces, claro, se realiza este trabajo observando la correlación política de este Senado, de esta Cámara, para el efecto de llegar a un texto que pretenda, de algún modo, equilibrar elementos tanto medioambientales como también para fortalecer la gestión administrativa del Departamento de Asuntos Marítimos, pero claro, parece, como le decía, se le critica por lo que es y por lo que no es. Ahora, por supuesto que desde el Ejecutivo, en cuanto a nuestro olfato para distinguir una correlación política favorable o no favorable respecto a ciertos contenidos, siempre va a poder ser perfectible, siempre vamos a poder trabajar en ello, tanto los asesores como la autoridad, y eso es algo que siempre vamos a poder traspasar. Ahora, yo creo que lo importante de aquí en adelante es ir distinguiendo, ¿cómo decirlo de algún modo, como lo enseñaron en la escuela, como de lo urgente de lo necesario. Es decir, vamos atendiendo los temas que son más urgentes para poder establecer una ley o corta o larga, o qué aspectos son eh, merecedores de una discusión mucho más profunda para efectos de tratarlo como qué es lo necesario, lo indispensable. Y en ese sentido, muy disponible para poder trabajar, para transmitir el mensaje a nuestras autoridades y, y de algún modo aprovechar esta ventana de oportunidad para que sea la correlación de este Congreso el que pueda abordar algunos de los temas importantes hoy día respecto de las concesiones marítimas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, señor Briceño. En atención al requerimiento del próximo presidente de esta comisión, le vamos a dar la palabra al señor Lagos, que también lo tenía pensado, pero vamos a conceder aquí. Don Marcelo, por favor, un último comentario. David, muchas gracias, atento, escucho y bueno, y de alguna forma me quedo con, con todo lo dicho. O sea, ustedes ya han escuchado y aquí sobre la mesa aparece este entramado que, como bien dice Felipe, ¿cierto? Este cúmulo de intereses contrapuestos. Y cuando hay intereses contrapuestos, surge con mayor fuerza la necesidad de una mirada integradora que integre esos intereses contrapuestos, y eso se conecta con la gestión integrada de la zona costera, de la cual existe todo un marco teórico, y me hace mucho sentido lo dicho acá por la senadora Allende, cierto, respecto a una comisión, porque independiente que estamos llenos de comisiones, evidentemente, pero este país tiene una cantidad de personas competentes que podrían contribuir a evitar ciertamente el tiempo dedicado a discutir y limar todos estos detalles que han ido apareciendo en las reuniones previamente que ustedes han tenido con expertas y expertos, y de alguna forma buscar un diálogo que permita ciertamente que nuestra zona costera sea sustentable, sea resiliente, que garantice el desarrollo humano, el desarrollo de los territorios, el desarrollo de las sociedades, pero particularmente el cuidado de una parte sustantiva de nuestro país que claramente ha tenido señales de abandono, de orfandad, y que necesita una atención que en este proyecto de ley es débil. Y no es que esté mal hecho, sino que en la práctica el tema de la costa, el tema de la zona costera es de tanta importancia y relevancia que no podemos
desaprovechar la oportunidad de sentar las bases de un árbol robusto, eh, pongámosle araucaria, pongámosle algo mucho más robusto, porque en la práctica esto nos va a atravesar por mucho tiempo y viene para quedarse. La zona costera es una zona de amortiguación, es una zona única, singular, particular, expuesta a múltiples procesos e intereses, y esa zona de amortiguación, entendida como una amortiguación natural, pero también de intereses diversos, debe ser tratada pero con una delicadeza y un cuidado que garantice su sustentabilidad, su operatividad para el futuro, pero también, pero particularmente, ciertamente, el cuidado de nuestro territorio, porque ciertamente bien sabemos que si bien Chile tiene una componente más continental, las costas, el océano son el futuro, incomprendido, desconocido, pero evidentemente todo apunta a que el desarrollo de nuestro país en el futuro va a estar puesto allá. Entonces, cuando decimos que estamos creando una ley, porque todo esto parte, ciertamente, ustedes saben la historia de cómo parte esto, y esto parte por cómo le damos, cómo concesionamos, cómo privatizamos de alguna forma la zona costera, cómo la actividad económica se concentra y puede desarrollar y activar territorios. Pero la práctica no solamente es la costa, es el océano, esa interfaz que hoy día probablemente no se entiende bien, pero es un escenario que tenemos que mirar con atención, y este es el minuto. Yo creo que estamos en un minuto donde claramente se puede rayar una cancha que nos permita hacer algo más robusto. Los detalles están a la vista, tanto la academia como el mundo productivo. Yo creo que está consciente que hoy día el negocio también es el cuidado, la conservación, y esa es una forma como nos ven afuera también. Chile es un país que sus costas ciertamente son miradas con mucha atención, y lo que decidamos ahora puede marcarnos para siempre, tal como decía también acá el senador, ciertamente. Em, y yo creo que las ganas están, ciertamente, de no caer solamente en la mirada pequeña de la permisología, de no caer en la mirada pequeña de intereses específicos, sino que esto trasciende al beneficio de nuestro país y nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, señor Lagos. Agradecemos. Muchas gracias, señor Lagos. Agradecemos su exposición y sus opiniones, al igual que el Ejecutivo. Damos por cerrado este punto y pasamos al segundo punto de la tabla, que corresponde a la renuncia del suscrito a la presidencia de esta comisión, que es el acuerdo que hay de conformación de comisiones. Así es que formalmente presento mi renuncia a esta comisión, de tal manera que en la próxima sesión podamos elegir al nuevo presidente, que yo espero que sea el senador Lagos, de acuerdo a lo que tenemos comprometido. Así es que nos pronunciamos sobre la renuncia. Entiendo yo, señora Magdalena, que el pronunciamiento sobre la renuncia es ahora mismo, ¿no es cierto? Ahora mismo. Así que vamos a hacer el pronunciamiento sobre la renuncia. Yo voto a favor de la renuncia. Y por tal unanimidad, entonces entendemos que está Unánime. unánimemente acepta la renuncia, y esperamos que en la próxima sesión asuma el senador Lagos. El presidente habrá renunciado, quisiera entregarle a nombre de la comisión, como lo hacemos Sí. usualmente por haber sido el presidente de la comisión. Pero senador Lagos, Senador Lagos, venga acá. ya que no llegó el senador, Póngase acá, póngase acá. pero aquí estamos. Entregarle al presidente, creo que es muy merecido. Trabajamos un año con él, perfectamente bien. Muy buen trabajo, presupuestación. Esperamos que sigamos en muy buenas manos con el senador. Vamos, de todas maneras. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Bien, por haberse cumplido el tiempo y el objeto de esta sesión, esta se levanta.